Hola, ¿cómo están? Les saludo al periodista Cristian Arias y le doy la bienvenida a este espacio de conversación y entrevistas donde estaremos hablando sobre incendios forestales, cómo prevenirlos y qué hacer en zonas ya siniestradas. Para ello estamos en nuestro estudio con Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos. Susan, ¿qué tal? Muy bien, Cristian, ¿y tú? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Susan, empecemos contándole a la gente de qué se trata la Fundación Reforestemos, el trabajo que han hecho en regiones, desde cuándo hacen esto. Bueno, Fundación Reforestemos es una fundación que existe ya hace 13 años. Nosotros nacimos como una campaña ciudadana a partir de uno de los incendios más dramáticos en la historia de Chile, que es el incendio en el Parque Nacional Torres del Paine, que ocurrió durante todo el verano del año 2012. Y en ese momento, distintas personas acá desde la zona central, región metropolitana, dijimos aquí hay que poder ayudar, hay que colaborar. El Estado no tiene las capacidades de hacerse cargo de algo tan monstruoso como un incendio forestal de esas características. Y ahí empezamos fuertemente a trabajar con la ciudadanía, con los medios de comunicación, alianzas público-privadas, con la academia, las empresas. Y bueno, ya estamos en 12 regiones. El año 2017 nos transformamos, porque nosotros nacimos como Reforestemos Patagonia, así nos llamábamos. Entiendo. Y el año 2017 ya nos movemos hacia Fundación Reforestemos, porque a partir del incendio más grande en la historia de Chile, el incendio de la tormenta de fuego que ocurrió el 2017 en la zona centro-sur, ahí dijimos, bueno, tenemos que abrirnos. Nosotros nacimos por un incendio, tenemos que poder ayudar también a otras regiones, y así fue como pudimos armarnos y ya diversificar nuestro trabajo en 12 regiones del país. Susan, pasemos más bien ahora a la parte de los incendios forestales como tal, de lo terrible que son, que una vez se acostumbra a decir que se quemaron 1000 hectáreas de bosque, pero quizás no se le toma tanto al peso lo que significa. ¿Qué medida de prevención existe para este tipo de casos? Mira, efectivamente los incendios forestales son un desastre natural muy agresivo, muy complejo, porque no solamente se lleva todo por donde el fuego pasa, sino que también tiene efectos ecosistémicos muy sustanciales en el tema del agua, en el tema de la erosión del suelo, en la emisión de los gases de efecto invernadero que provoca un incendio forestal. Entonces, justamente es muy relevante lo que tú me preguntas, porque acá lo importante es que todos tomemos conciencia sobre la prevención. Hay que entender que más del 99% de los incendios forestales se dan por una mala práctica humana, por una negligencia, por un problema no solo de intencionalidad, sino que en el fondo desenvolverse de una manera riesgosa en el entorno. Entonces hay varios tips o varias cosas que nosotros estamos siempre tratando de acentuar en la ciudadanía para evitar los incendios. Y en ese sentido estamos hablando de conductas de riesgo que tienen que ver con desde apagar mal un cigarrillo o en zonas rurales ejecutar una quema agrícola cuando no está permitido, no es la fecha, no es el horario. Usar herramientas que generan estas chispas que finalmente si uno las usa, o incluso hacer un asado, suena muy específico o muy básico, pero es así de increíble. De hecho hay otros países como Australia, Estados Unidos, California, que cuando hay pics de calor están prohibidos los asados, las fogatas, porque claro, cuando nos vemos expuestos a altos vientos o a temperaturas muy altas en el exterior, todos esos pequeños focos de fuego pueden transformarse en un incendio de gran envergadura. En ese sentido, precisamente, ¿qué pasa después del incendio forestal con esos árboles incendiados, esa tierra quemada, esa fauna que murió? Mira, hay distintos tipos de incendios y eso es lo que también hay que tratar de entender. Hay incendios que son más superficiales, donde no hay un daño en el suelo y ahí yo te diría que en 5 años ya se empieza a regenerar naturalmente, ideal si se puede plantar sobre eso, pero esos son incendios un poco más superficiales. Pero cuando son incendios más severos, donde finalmente se quema el suelo, el suelo empieza a tener problemas físicos, químicos, y eso hace que en el fondo el agua no se absorba bien o escurran las cenizas. Hay toda una problemática ahí que va como en una línea de tiempo desde el incendio hasta las distintas consecuencias que pueden haber. Entonces, es bien importante entender que, bueno, hay incendios como, por ejemplo, lo que ocurrió el verano pasado en la zona de Valparaíso, en el Jardín Botánico. Durante todo el año 2024 hubo que hacer trabajos de ordenamiento, de limpieza. Eso es retirar el desecho vegetal, retirar los troncos quemados, las malezas, para empezar a habilitar el terreno, el sitio, para poder ir después y plantar con nuevas especies nativas. Vayamos a las regiones, Susan. ¿Cómo has visto el trabajo que se ha estado realizando en diversas provincias de la zona centro-sur y sur del país?
Mira, yo creo que acá, bueno, yo siempre digo que como país somos súper afortunados porque tenemos una diversidad geográfica increíble. Tenemos hotspots de biodiversidad muy distintos. Por ejemplo, todo lo que ocurre en la región del Biobío, Concepción, con el Cerro Caracol, Parque Nacional Nonguén. Eso ya es un hotspot de biodiversidad, pero es una biodiversidad muy distinta a la que uno ve, por ejemplo, en Patagonia, que también es otro lugar único en el mundo en términos de biodiversidad. Entonces, ahí el trabajo regional es fundamental, porque cada región, cada comuna, cada municipio, cada gobernación regional tiene que tratar su región como un mini ecosistema único, con medidas de prevención, con medidas reparatorias. Y yo te diría que, no sé, yo estoy en Reforestemos ya hace 12 años y he visto cómo las regiones se han ido empoderando cada vez más respecto al conocimiento que hay que tener de nuestra naturaleza, de nuestros árboles nativos, nuestros bosques, y también fomentarlo en las mismas comunidades. Acá en el fondo somos las mismas personas las que tenemos que cuidar lo que tenemos que empoderarnos respecto al valor que tiene la naturaleza, y yo creo que ahí se ha hecho un trabajo bastante significativo. Y a nivel de políticas públicas, ¿qué falta para tener una mejor prevención y acción después de los grandes incendios forestales que hemos vivido en las últimas décadas? Mira, yo creo que en la última década definitivamente a nivel de política pública se ha aprendido mucho, se ha mejorado, y eso significa que se han asignado más recursos a todo lo que tiene que ver con el manejo y el combate de los incendios, más brigadistas. Hay que pensar que para combatir un incendio finalmente la manera más efectiva o lo que mejor funciona es la mano de obra, el ser humano. Podemos tener miles de aviones, de helicópteros, pero hay muchos incendios que se tienen que trabajar con herramientas, en terreno mismo. Entonces yo creo que ahí sí hemos aumentado en términos de brigadistas, de generar cortafuegos. Ahí también es importante entender para los que nos están escuchando que muchas veces creemos que un incendio forestal es algo muy difícil de uno poder ayudar o cómo lo hago, y la verdad es que hay maneras muy domésticas, caseras, por decirlo de una manera, en que uno puede defenderse de un incendio. Por ejemplo, cuando viene una temporada de invierno, de mucha lluvia, que es lo que ocurrió ahora el 2024, si bien el agua, la lluvia se agradece porque está cada vez más escasa, pero eso hace que en el verano crezca mucho más pasto, más maleza, y eso con altas temperaturas inmediatamente se transforma en un combustible vegetal que se llama, que finalmente es un activador de incendio. Entonces, si cada uno en sus casas se protege de las malezas, despeja, en el fondo elimina la basura, protege haciendo mini cortafuegos respecto a la vivienda y los bosques, todo eso el día de mañana, si se activa un incendio, te va a proteger tu vivienda. Entonces, en el fondo son distintas como estrategias bien territoriales que hay que poder impregnar en la ciudadanía, y ahí la política pública todavía tiene mucho que hacer en términos de educación y de entregar, si bien la CONAF ha hecho un trabajo bastante ejemplar estos últimos años educando a las personas con distintos catálogos, instructivos a nivel digital, sitio web, pero igual aún nos falta, por eso que los medios de comunicación son fundamentales. Es una manera mucho más eficiente de llegar a un alcance más importante de todos los que nos están escuchando, para que entre todos nos cuidemos. Y también en ese sentido, no sé, si cualquier persona ve un foco o ve que se está activando un mini incendio, avisar inmediatamente a los organismos públicos, y así mientras antes se combate el incendio, más posibilidades hay de controlarlo y de que no se expanda en grandes superficies. Estábamos hablando de lluvias, pero ¿qué tan difícil se hace llevar a cabo estos procesos de reforestación teniendo en cuenta el déficit hídrico que estamos viviendo en los últimos años? Bueno, ese es un tema muy importante. De hecho, lo que se está haciendo en el mundo forestal también nativo, que es en el que estamos nosotros como fundación, es hacer grandes cruces con la academia, con organismos importantes como el Colegio de Ingenieros Forestales, los consejos de política forestal, para ir entendiendo cómo tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, porque el cambio climático no solamente es evidente por las altas temperaturas, los incendios, los desastres naturales, sino que por el abastecimiento de agua. Entonces, claro, ahora tenemos que estudiar especies que a veces son mucho más resilientes al calor, que demandan menos agua. Entonces, así tenemos que, una vez que hay un incendio o que hay un área deforestada, hay que estudiar muy bien con qué especies ir a reforestar ese lugar. Hablando ya más bien del proceso de reforestación en sí, para explicarle a la gente, ¿por qué es tan importante reforestar con la fauna nativa?
Mira, para que nos hagamos una idea, la deforestación, la pérdida de bosque es la segunda causa más importante para el cambio climático en el mundo. Los bosques, los árboles son verdaderos pulmones verdes que absorben el dióxido de carbono, que es la contaminación, y lo transforman en oxígeno. Los árboles nativos tienen una capacidad superior en términos de absorción y también en términos de regular muchos otros servicios ecosistémicos, como le decimos nosotros, que hay detrás de un bosque, que al final es regular las napas subterráneas, las aguas. Los bosques nativos finalmente son el hábitat propio de la flora y la fauna nativa, y tanto la fauna como la flora también producen un equilibrio en la naturaleza. Entonces, por eso es que es fundamental poder proteger los bosques. Nosotros como país somos un país muy afortunado, tenemos casi un 20% de la superficie del país con bosque nativo, que es un privilegio respecto a otros países, pero eso hay que cuidarlo. Y también cuando hay personas que trabajan su tierra con fines agrícolas, con fines forestales productivos, que está bien, es tu insumo económico, pero siempre se puede complementar con una estrategia mixta, con un pedacito de tierra asignado a un bosque nativo. Y ahí inmediatamente estamos generando un beneficio hacia el medio ambiente. Por último, Susan, desde la ciudadanía misma, ¿cómo se puede ayudar por un lado? Colaborando con ustedes, pero también desde las acciones que podemos hacer cuando estamos como en la naturaleza misma. Mira, bueno, hablando directamente con Fundación Reforestemos, nosotros tenemos un sitio web que se llama reforestemos.org y tenemos un sistema bastante entretenido que gusta mucho, que en el fondo todos los árboles que nosotros plantamos, que ya hemos plantado más de 1,5 millones de árboles, cada uno de esos árboles está georreferenciado. Entonces, una persona puede comprar un arbolito a través de este sitio web y ese árbol te llega un certificado digital con las coordenadas exactas de dónde va a ser plantado ese árbol. Funciona muy bien y es algo muy lindo, un acto muy lindo como regalo de nacimiento, de condolencia, del Día de los Enamorados, Navidad, etcétera. Hay muchas razones por las cuales las personas regalan árboles nativos y solo se hace a través del sitio web, o sea, no hay que moverse ni de su casa. Y nosotros nos encargamos de ir, plantar, cuidarlo, monitorearlo. Eso en términos de cómo ayudar directamente a través de Fundación Reforestemos. También estamos siempre invitando a voluntariados, hacemos voluntariados abiertos a la ciudadanía, desde Patagonia hasta la zona centro, voluntariados de reforestación, también voluntariados de mantención, de limpieza, para poder justamente preparar la tierra, como hablábamos en un principio, después de un episodio de un incendio forestal, hay que hacer todo ese trabajo. Así que ahí también seguirnos en nuestras redes sociales, Fundación Reforestemos, y estar atentos a estas invitaciones a distintas acciones. Y así con las manos en la tierra poder ayudar. Y también desde el punto de vista de cómo nos comportamos como ciudadanos, como individuos, en términos de cómo nos relacionamos con nuestro entorno y nuestra naturaleza. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente. Si vamos a ir a un parque nacional, si vamos a ir a conocer una reserva, o si incluso estamos en un parque urbano, siempre tener mucho cuidado con estas conductas de riesgo que hablábamos, del tema de los cigarrillos, no prender fuego, la basura. Son montones de distintas acciones de conducta que tenemos que internalizar para poder evitar un desastre natural. Y también al mismo tiempo lo que hablábamos de cuidar nuestras viviendas, nuestro entorno. Si queremos plantar arbolitos en nuestra casa, en nuestro jardín, genial, ojalá sean nativos, ojalá tengan menos necesidad hídrica, informarse. Yo creo que hoy en día somos afortunados con toda la tecnología que nos rodea, todas las redes sociales, los medios digitales, y podemos, es fácil llegar y preguntar, bueno, yo vivo en un lugar de este tipo, con estas condiciones, con altas temperaturas en el verano, ¿qué me conviene poner? Menos pasto, por supuesto, y también especies más resilientes. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, Susan. Gracias a ustedes, un gusto. Sobre incendios forestales, cómo prevenirlos y qué hacer en zonas ya siniestradas, hablamos con la directora ejecutiva de Fundación Reforestemos, Susan Wiley. Para revisar el extenso de nuestra entrevista, visita el sitio web de radioregionales.cl.